A ver, empezamos en unos minutos. Voy a tener que compartir esto en vivo. A las 12:03 estaríamos iniciando. Em, bueno, buenas tardes con los y las asistentes a la presente mesa. Bienvenidos a la mesa 24, que es la mesa de Ciencias Médicas 8. Vamos a iniciar en unos 2 minutos. Em, Bienvenidos. Ok, estimado moderador, ya podríamos empezar. Ok, eh, hola, buenos días. Mi nombre es Richard Tazaico Alcántara y soy el moderador de esta mesa 24. Le doy la bienvenida a todos, a los distinguidos ponentes, indudablemente. Vamos a empezar con las charlas. Ok, en primer lugar, tengo el gusto de presentar a Silver Vargas, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, tecnólogo médico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestro en Ciencias en Investigación Epidemiológica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien va a disertar su ponencia titulada Incidencia de sífilis y su asociación con la adherencia a la profilaxis preexposición para prevenir el VIH entre hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero en Perú. Entonces, le doy el pase si no antes recordarle a los ponentes que tienen 15 minutos para su disertación. Les cedo la palabra. Adelante, profesor. Buenas tardes con todos. Gracias, estimado Walter, por la introducción. Eh, Soy Silver Vargas, de la Universidad Cayetano Heredia. Trabajo en el Centro de Investigación Interdisciplinaria en Sexualidad y Sociedad. Y la charla de hoy tiene que ver un poco con lo que trabajamos en el centro, ¿no? Nos enfocamos mucho en salud sexual y en poblaciones clave del país. Y bueno, parte de nuestro trabajo implica estudiar la epidemiología de las infecciones de transmisión sexual, como parte del tema de salud sexual, obviamente. Y tratar de desarrollar intervenciones o algunas estrategias que ayuden a mitigar su impacto en la salud pública, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar un poco justamente de una de estas ITS, que es la sífilis, y de una población clave de nuestro país, que son los hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero, y justo una intervención que es la profilaxis preexposición, ¿no? Entonces, Ah, como manera de breve introducción, pues bueno, darles el contexto sobre sífilis, ¿no? Es una enfermedad en realidad histórica, aparece en diversos libros o panfletos de hace muchos siglos. Ya se creía como controlada, pero a principios de este siglo, ha resurgido, ¿no? Básicamente y ha resurgido en poblaciones muy específicas, ¿no? En Latinoamérica, el impacto más grande la llevan las poblaciones de los hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans, obviamente incluyendo el Perú. El panorama es muy similar.
Y el tema con sífilis es que es un factor de riesgo para adquirir VIH, ¿no? Y a su vez, VIH también es un factor de riesgo para adquirir sífilis, ¿no? Hay una sinergia ahí muy compleja también a nivel inmunológico y a nivel salud pública. Entonces, una de dado que, ¿no?, la vía de transmisión de estos patógenos es muy similar, hace algunos años se desarrolló un esquema de prevención de VIH que es la profilaxis preexposición, ¿no? En la cual, bueno, se utiliza un régimen de una combinación de antivirales, eh, y las personas que ingresen a este régimen preventivo pues toman el antiviral de forma diaria, y esto reduce la transmisión de VIH, ¿no? Ya se han hecho ensayos clínicos de esto. Una parte de este ensayo clínico se hizo acá en Perú, entre el 2009 y 2012, y a partir de esos primeros pasos se ha validado su efecto protector en las poblaciones que han sido parte de los ensayos clínicos. Y ya, bueno, la siguiente etapa es obviamente la validación a mayor escala y como parte de los programas de salud pública, ¿no? Bueno, para los que no conocen mucho sobre sífilis, pues la presentación clínica de las infecciones es más o menos así, ¿no? Dependiendo del estadio. Son infecciones localizadas, como lo vemos en las figuras A y B. Y bueno, luego se hace sistémica. Parte de la expresión clínica es estas erupciones que pueden ver en las palmas de las manos, o incluso también se transmite de manera vertical al feto, ¿no? Entonces, es un problema grave, afecta a muchas personas. Lamentablemente, buena parte de los casos son asintomáticos, solo un porcentaje son quienes llegan a desarrollar estos síntomas, ¿no? Y son justamente estos síntomas los que hacen que se incremente el riesgo de adquirir VIH, o a la vez de transmitirlo, dado la exposición de piel, bueno, interrumpida, piel lesionada, pues, lesiones húmedas. Este es un poco un vistazo de la distribución de la prevalencia de sífilis en población de HCH, ¿no? Como se les denomina a los hombres que tienen sexo con hombres. Y como ven, bueno, los colores de verde, amarillo y naranja son para países que tienen prevalencias por encima del 5%, y los colores azules y celestes son los que tienen prevalencias más bajas, ¿no? Entonces, si hacemos un comparativo rápido, pues América, sobre todo América Latina, está entre amarillo y rojo. Eso quiere decir que sus prevalencias están entre el 10 al 20% o más del 20%, ¿no? Entonces, habla en, en buena parte de cuál es el impacto en nuestra región, ¿no? Eh, y bueno, obviamente como esta estrategia de prevención de sífilis ya sea, perdón, la prevención de VIH, la PrEP, ha venido validando como una estrategia que sirve justamente para prevenir VIH, pues ya hay algunos sistemas de salud que lo han implementado, y hay alguna evidencia también que justamente la implementación de esta estrategia de prevención, ¿no?, de PrEP, puede aumentar la incidencia de ITS, ¿no? Y en paralelo, dado que este programa de PrEP viene acompañado de un tamizaje frecuente, también facilita en ciertos casos la detección de nuevos casos de ITS y, bueno, darles tratamiento, ¿no? Ya que, si bien la norma técnica invita a que las poblaciones clave se hagan tamizaje frecuente, esto a veces no resulta de la manera que uno espera, ¿no? En cambio, para la población que ingresa a un régimen de PrEP, sí o sí ellos tienen que venir de manera trimestral a recoger el medicamento y a tamizarse, ¿no?, de manera paralela. Entonces, lo que realizamos fue un análisis para evaluar justamente la relación entre la adherencia a este régimen de PrEP, a este esquema de prevención, utilizando medicamentos, y la incidencia de VIH en una cohorte de hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans, que acuden a centros de referencia de ITS o de CERITS en Perú, ¿no? El estudio
que del que estamos hablando ahora se ha desarrollado dentro del marco del proyecto IMPREP, que fue un estudio de implementación de PrEP en el sistema de salud bueno, de 3 países, pero yo estoy hablando únicamente de los datos de Perú. ¿Ok? Bueno, IMPREP se hizo en Brasil, en México y en Perú. Nosotros trabajamos el estudio en 10 centros de salud, 9 eran del MINSA y uno era un centro de salud privado. Como la mayoría de estos centros bueno, la mayoría del estudio se desarrolló en centros de salud de la costa, ¿no? Tanto en el norte, en el centro, incluyendo Lima, Inca, eh, y en Costa Norte, que fue Trujillo y Chimbote, ¿no? Y bueno, adicionalmente incluimos una sede en la selva, que fue el Hospital Amazónico. La meta inicial de enrolamiento fue de 1.500 personas. El reclutamiento ocurrió de mayo del 2018 a febrero del 2021 y el seguimiento se hizo hasta fines del 2021. Sin embargo, los datos que estamos trabajando hoy, al día de hoy, se hizo con la fecha de corte de junio del 2021. Entonces, desde abril 2018 que empezó el enrolamiento hasta junio del 2021, se enrolaron 2.293 personas entre HCHs y mujeres trans que asistían a los CERITs que ya vimos en el mapa, ¿no? Para ser elegibles, las personas tenían que ser, obviamente, parte de la población clave, HCH o mujer trans, VIH negativos por pruebas rápidas y pruebas moleculares que se aplicaron dentro del estudio y reportar alguna de las características siguientes que los haga, que los ponga en riesgo para adquirir potencialmente VIH, ¿no? Sexo anal sin preservativo, reportar tener una pareja VIH positiva o de estatus desconocido, reportar haber tenido una ITS o al momento de estar en el centro de salud y pasar evaluación para ser elegible, bueno, presentar algún síntoma o algún signo de ITS, o reportar que es trabajador sexual. Si las personas eran elegibles y se enrolaban en el estudio, se les daba un frasco con 30 pastillas de PrEP para 30 días y a partir de esa visita de 30 días, las personas se les agendaba cada 90 días, ¿no? Visitas trimestrales, en las cuales se les daba PrEP por 90 días y además se les tamizaba nuevamente para VIH y sífilis y se les hacía algunas preguntas sobre sus conductas de riesgo, ¿no? Entonces, para el análisis de incidencia de sífilis, obviamente necesitábamos tener información de al menos una visita de seguimiento, además de la visita basal. Y obligatoriamente debíamos registrar o debían tener resultados de las pruebas de sífilis de sus visitas de seguimiento, ¿no? En el caso de la adherencia al régimen de PrEP, nosotros lo evaluamos mediante una fórmula que es el ratio de posición de medicación, ¿no? Que es básicamente contar el número de pastillas que se les da a las personas entre el número de días entre visitas, ¿no? Si yo te doy 30 pastillas el día de hoy, entonces tú deberías venir en 30 días y tú envías sale uno. Entonces, si tú te demoras 31, 32, 33 días, ya el enviar se hace un poquito más pequeño, ¿no? Si demora 60 días, el enviar obviamente es 0.5, ¿no? Va a bajar. No, entonces, para definir un caso de incidente de sífilis, lo que hicimos es básicamente utilizar serología para definir los casos. Se vio una seroconversión, ¿no? Si la persona tenía una prueba rápida positiva o un RPR reactivo, se consideraba un caso incidente. O si únicamente tenía una prueba rápida positiva y anteriormente sus pruebas eran negativas, también se lo consideró un caso incidente. Y en el caso de sífilis, en la prueba RPR es una prueba que en algunos casos no seronegativiza, no vuelve a ser negativa a la persona. Entonces lo que se hace para identificar un caso nuevo es comparar el título de anticuerpos de la visita en la cual se hace un nuevo RPR comparado con los datos de la visita previa, ¿no? Y se evalúa la cantidad de incremento. Entonces, bueno, colectamos información sobre las conductas sexuales de las personas,
en cada visita. El NPR lo calculamos para cada sujeto, para cada visita. Y en el caso para evaluar la adherencia, para hacer el análisis multivariado, pues dicotomizamos el NPR en un valor de corte de 0,6, ¿no? Y utilizamos modelos de regresión GI, ¿no? Ecuaciones de estimación generalizadas para evaluar justamente estas características asociadas a la incidencia de sífilis. Y además también, dado que el estudio se desarrolló en parte dentro de la emergencia sanitaria por COVID, también quisimos evaluar el efecto de ah, bueno, del confinamiento, ¿no? Y todas las medidas de restricción sobre justamente la incidencia de sífilis, ¿no? Resultados, pues bueno, la población fue relativamente joven, ¿no? De 27 años, con un rango intercuartil ahí más o menos aproximado. El 11% fue o se identificó como mujer trans. Eh, Respecto a las conductas sexuales reportadas al enrolamiento, pues casi el 60% reportó haber tenido al menos un episodio de sexo anal sin preservativo en los 6 meses previos. La media de parejas sexuales fue 4, no, la mediana, perdón. Igual, ¿no? Casi 2/3 de las personas no conocía el estatus del estatus de VIH de sus parejas sexuales recientes, y el 10% reportó tener sexo sin protección con personas con diagnóstico de VIH, ¿no? Bueno, más del 20% reportó ser trabajador sexual, y alrededor del 20% tenía o tuvo alguna ITS en los últimos meses previos al enrolamiento, ¿no? Y casi el 10% de toda la cohorte fue diagnosticada con sífilis en el enrolamiento y se les trató. Recibieron tratamiento. En las visitas de seguimiento, pues el sexo anal sin preservativo se mantuvo entre el 56 y el 75%, ¿no? Hubo un gran reporte de sexo sin preservativo. Igual el reporte de tener hasta 4 parejas sensuales también se mantuvo por encima del 50%. Eh, y en el caso de toda la cohorte, la incidencia de sífilis fue de 9,07 casos por cada 100 personas año, ¿no? La adherencia del régimen de PrEP tuvo una mediana de 0,68, más o menos estable a las 16 semanas, y luego ya fue un poco mayor, ¿no? La proporción total de visitas, o sea, de todos los sujetos, todas las visitas, ¿cuántos tuvieron un NPR mayor a 0,6? Y esa fue un 81%, ¿no? Además, también comparamos la tasa de incidencia de sífilis en personas con un NPR mayor a 0,6, que fue de 9,97, y personas con un NPR menor a 0,6, la incidencia fue de 7,35. Entonces, si vemos el modelo multivariado con los datos totales de toda la cohorte, pues vemos que la adherencia a PrEP está asociada a la incidencia de sífilis, ¿no? Aumenta la incidencia un 48%. También el sexo anal sin preservativo aumenta la incidencia, y en este caso el identificarse como mujer trans aumenta la incidencia de sífilis, ¿no? Es un poco lo que resumimos aquí. Sin embargo, no encontramos asociación entre la incidencia de sífilis con el antecedente de ITS o de sífilis en el pasado al momento del enrolamiento, ¿no? Cuando comparamos los datos pre y post confinamiento, ¿no? Al 16 de marzo del 2020, armamos dos modelos con toda la información de las visitas para cada periodo de tiempo, y construimos estos dos modelos y encontramos estos datos, ¿no? La adherencia PrEP se mantiene asociada a la incidencia de sífilis para el periodo antes del 16 de marzo de 2020, al igual que el sexo anal sin preservativo. Sin embargo, para el modelo post-confinamiento, ¿no? Del 16 de marzo en adelante hasta junio del 2021, pues la única característica asociada a la incidencia de sífilis fue el reportar haber tenido sífilis en el enrolamiento. Ah, Algunos datos adicionales: la incidencia de sífilis fue de 10 en el periodo pre-confinamiento y fue un poco menor, de 8,11 desde el 16 de marzo en adelante, ¿no? Am, ya bueno, la adherencia previa estuvo asociada a la incidencia de sífilis en el periodo prepandemia junto con
el sexo anal sin preservativo, y únicamente el reportar o el haber sido diagnosticado con sífilis en el enrolamiento fue un factor asociado a la incidencia de sífilis en el periodo post-confinamiento. ¿Ok? La incidencia de sífilis fue de 14,72 en población de mujeres trans y de 8,32 entre los participantes varones cisgénero, ¿no? Bueno, el reporte de sexo anal sin protección también en mujeres trans fue mucho mayor comparado con lo reportado por la población cisgénero, que es 55% y 90% para la población trans. Y el trabajo sexual también fue más frecuente reportado entre las mujeres transgénero comparado con la población cisgénero, ¿no? Entonces, bueno, encontramos que justamente la incidencia de sífilis está asociada a la herencia PrEP, ¿no? Y estos hallazgos están un poco alineados a lo que han encontrado en otros escenarios en otros países, ¿no? Cuando comparan datos de sujetos con PrEP versus sujetos que no reciben PrEP en un mismo periodo de tiempo, o la información de sujetos antes de recibir PrEP y luego de recibir PrEP, ¿no? Hay un cambio siempre en la incidencia de ITS, incluyendo sífilis. Bueno, la incidencia de sífilis también en los datos totales estuvo asociada al sexo sin preservativo y a identificarse como trans. Y bueno, esto ya son informaciones que preceden un poco al régimen o a la implementación de PrEP, ¿no? Se ha reportado antes en Perú estas asociaciones, lo cual obviamente implica que a lo largo de los años no han habido estrategias efectivas para disminuir estas asociaciones, ¿no? O resolver estas situaciones, ¿no? Entonces, la distribución de PrEP obviamente debería acompañarse de estrategias específicas para el manejo de ITS también, complementarlo. Y bueno, la población trans se mantiene todavía como un grupo que concentra una alta carga de enfermedad, ¿no? Entre sífilis y otros ITS. Entonces, dada la emergencia de COVID-19, obviamente hubieron muchas restricciones en el sistema de salud y, bueno, estas impactaron principalmente la población trans, ¿no? Incluyendo el poco personal, por lo tanto había poca frecuencia de atenciones, desabastecimiento de medicamentos, y la gente no se podía hacer pruebas, ¿no? O tamizajes o recibir tratamiento incluso. Entonces se necesitan, bueno, muchos esfuerzos para poder realmente brindar el servicio que satisfaga las necesidades de la población trans, si es que se quiere diseñar un programa de PrEP para ellos, ¿no? Dado que es una población de muy alta carga de enfermedad. Y bueno, algunas limitaciones tienen que ver más con el diseño de las variables. En el caso de sífilis, pues solo se utilizó data de laboratorio y es principalmente cómo se diagnostica la enfermedad, dado que son más los casos asintomáticos que los sintomáticos, entonces creemos que no hubo muchas dificultades por esto. Y la adherencia PrEP, si bien se definió usando una fórmula, sí hay evidencia de que esta fórmula es compatible o se alinea con los datos biológicos de medición de concentración de medicamento en muestras biológicas, ¿no? Profesor Obviamente Silver, Sí, ya terminó su tiempo. perfecto. Listo, muchísimas Puede gracias. culminar, por favor. Sí, entonces, básicamente, sí encontramos una asociación entre la adherencia al régimen de PrEP y la incidencia de sífilis. También hay algunas conductas de riesgo que se mantienen todavía vigentes y sobre las cuales hay que plantear soluciones. Y bueno, encontramos o validamos las dificultades que atraviesa la población trans respecto al acceso a salud en nuestro país y por lo tanto requieren estrategias más innovadoras respecto a prevención de ITS y VIH, ¿no? Agradecimientos a todo el equipo del centro y bueno, también parte de este análisis se hizo dentro mi programa de doctorado y bueno, agradezco también al comité organizador por su invitación y las disculpas por el exceso de tiempo. Gracias. Bien, muchas gracias al señor Silver Vargas por su excelente ponencia. Como le hacíamos recordar en el chat, las preguntas las pueden escribir ahí, de tal manera de que al final de las tres presentaciones se le va a pasar las preguntas a los ponentes para que puedan resolverlas. Bien, seguidamente vamos a presentar al segundo ponente,
es Luis Jara Salazar, también de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, médico veterinario, zootecnista por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es máster en microbiología aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y su ponencia se titula Evidencia de circulación del virus de SARS-CoV-2 en gatos domésticos de Lima durante la pandemia de COVID-19. Entonces, le doy la palabra al doctor Luis Jara. Adelante, profesor. Ok, gracias por la presentación. Bueno, buenas tardes con todos. Antes de iniciar, quería igual agradecer a la organización por este evento y también por la invitación. Soy médico veterinario con algunos posgrados en microbiología, en inmunología, biología molecular. Y lo que vengo a presentarles ahora es un pequeño proyecto que hicimos al inicio de la pandemia, donde ponemos en evidencia la circulación del virus de SARS-CoV-2 en gatos de algunas veterinarias de la ciudad de Lima. Entonces, como sabemos, el SARS-CoV-2 es un virus eh, que proviene de un beta coronavirus, que es tal vez la familia de virus más peligrosa, ¿no? Peligrosa porque puede adaptarse fácilmente a hospederos humanos. Recordaremos que años atrás hubo un brote de SARS-CoV, un SARS-CoV-1 original, proveniente de murciélagos, que se puede adaptar a especies intermediarios y a su vez a personas, que se focalizó básicamente en Asia, ¿no? Hubo luego un MERS-CoV, que se adaptó primero a dromedarios y también estuvo presente en el Medio Oriente, pero el SARS-CoV-2, que hemos tenido la experiencia hace unos años, bueno, la mala experiencia a nivel mundial, aún todavía no se decide cuál es el hospeder intermediario, ¿no? Pero lo que sabemos es que se puede transmitir rápidamente, y aún de hecho hay variantes, que pueden circular entre las personas, ¿no? Entonces, experimentalmente, se ha visto que este virus puede afectar varios animales, ¿no? Hámster, animales de laboratorio, ratones, gatos, hurones, primates, etcétera. En aves y otros animales, pues no ocurre esto, pero de forma natural sí se ha visto que a través de la exposición humano con animal, varias mascotas como perros o gatos naturalmente se pueden infectar. Y también recordarán que animales zoológicos también pueden infectarse, ¿no? Llámese leones, tigres, orangutanes, etcétera, ¿no? Y bueno, naturalmente el virus está albergado dentro de los murciélagos, ¿no? Entonces hay diversos reportes a nivel mundial sobre la exposición, ya sea sintomática o asintomática, del SARS-CoV-2 en animales, ¿no? En Estados Unidos, en Canadá, en Rusia. Y ahí pueden ver esa leyenda bien interesante con colores de la silueta de los animales a los cuales puede afectar, ¿no? Estamos hablando de tigres, estamos hablando de leones, leopardos, gorilas, pumas, perros, gatos, hurones, ferrets, entre otros. Y la sintomatología en los animales es algo parecido que en las personas, ¿no? O sea, hay un porcentaje muy mínimo, que es menos del 10% de los animales que pueden de repente presentar síntomas severos, y la mayoría aparece pues asintomático, ¿no? Y los síntomas pueden ser similares, puede haber estornudo, puede haber tos, descarga nasal, diarrea, muchos son inespecíficos. Entonces, hay un menor porcentaje de animales expuestos, digamos, al SARS-CoV-2 provenientes de una persona infectada, que pueden desarrollar síntomas, ¿no? Pero la mayoría, pues, es asintomático. Y los métodos de detección del virus, como sabemos, son varios, ¿no? Pueden ser métodos moleculares, en los cuales vamos a detectar la presencia de material genético del virus en la muestra, ¿no? Una muestra que puede ser un hisopado. También tenemos test de antígeno, detectamos la proteína viral en la muestra, los cuales son de acceso, pues, práctico a la población. Y tenemos también los métodos indirectos como pruebas serológicas en las cuales vamos a evaluar la presencia de anticuerpos que corresponde a que nuestro cuerpo se enfrentó al virus y producto de ese enfrentamiento pues dejó los anticuerpos circulantes, ¿no? Entonces tenemos diferentes métodos de detección del virus, sea directo o indirecto, para poder evaluar su presencia, lo cual nos indicaría un cuadro clínico, es decir, una persona o animal infectado, o anticuerpos en los cuales nos dice, oye, hubo una exposición, hubo una interacción, ¿no? O a lo mejor también hubo una respuesta vacunal, ¿no? Entonces, vacunas. Entonces, como antecedentes tenemos que los gatos pueden desarrollar la enfermedad clínica, pueden contagiar a otros felinos de forma experimental. Hay reportes de prevalencia en China, 15%, en Italia 8%, en Estados Unidos, ¿no? Es poco probable que los gatos puedan transmitir a los humanos el virus, ¿no? Estamos hablando de 2020, 2021, ¿no?
Y hace un año hubo un primer reporte de transmisión de gato a humano, ¿no? Era un gato sintomático que fue atendido por un veterinario. El veterinario, pues, comenzó a tener la enfermedad, ¿no? Y también hay reportes de transmisión de bisones, que son utilizados en Europa para la industria peletera, ¿no? La industria textil, que pues se pueden contagiar también el virus de animales a humanos. También hay diferentes, en otros países, diferentes estudios de seroprevalencia, es decir, de exposición a anticuerpos, ¿no? Entonces, hacia mediados de 2020, nos aventuramos sin mucho presupuesto a evidenciar la exposición del SARS-CoV-2 en gatos atendidos en veterinarias de Lima, ¿no? Y esto era porque en otras partes del mundo había, pues, reportes, y también, pues, los veterinarios nos decían, oye, tengo un caso atípico de neumonía en gatos, quiero saber qué cosa es. Entonces, nuestro primer objetivo específico fue reportar casos confirmados de infección en gatos, y en segundo lugar, determinar la frecuencia de anticuerpos anti el virus en gatos atendidos en veterinarias. Entonces, los veterinarios pues atendían las mascotas de forma rutinaria, pedían al propietario tomar una muestra de sangre para análisis clínicos, y ahí le preguntaban si podían donar parte de su muestra para hacer el estudio serológico, ¿no? Entonces colectamos muestras de sangre entre el periodo 2020, julio 2020 a marzo 2021, y la idea de esto era hacer un banco de muestras de sangre de algunas veterinarias de Lima que decidieran por conveniencia o digamos, por colaboración, participar del estudio, para luego hacer una técnica serológica in-house, ¿no? Para detectar anticuerpos. Y a su vez también de aquellas muestras que sabíamos que las personas tenían COVID-19, utilizar un kit comercial de ELISA serológico para poder detectar anticuerpos neutralizantes, ¿no? Y a su vez también en aquellos gatos sospechosos que llegan a la veterinaria con síntomas respiratorios, ¿no? Que el veterinario tenga un flujo de trabajo, ¿no? Es decir, preguntarle al propietario si había tenido COVID-19 o alguna persona dentro de la familia, ¿no? Y que entre los descartes, luego de hacer pues su examen clínico, hacer hemograma y demás, haga un descarte pues de COVID-19, ¿no? Pero en ese momento pues no habían laboratorios disponibles, y lo que hicimos es que tomen la muestra a un hisopado nasofaringio y nos la envían al laboratorio para poder, junto con algunos colaboradores, poder hacer el descarte molecular del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, también, como experiencia, en veterinaria no teníamos un protocolo de toma de muestras para virus respiratorios, ¿no? En Estados Unidos, en otras partes del mundo, existen paneles de descarte de virus respiratorios, pero en nuestro país no teníamos, ¿no? Entonces tuvimos que revisar una literatura para ver qué muestra es la más apropiada, ¿no? En este caso, la mejor que resultó fue la faringea, ¿no? Porque los nostrilos, los vasos nasales de los gatos es muy pequeño, entonces meter un hisopo es un poco complicado. Es más, si el gato está con distrés respiratorio, puede afectar. Entonces tuvimos que tomar muestras faríngeas para poder hacer el descarte del SARS-CoV-2. Entonces tuvimos 3 casos clínicos, es decir, 3 gatos que llegaron a las veterinarias, tenían sintomatología de problema respiratorio, cuyos propietarios habían tenido COVID-19, ¿no? Entonces estos gatos convivían con un paciente que había tenido COVID-19, con tos, con estornudos, ¿no? Toda la familia había tenido también contacto con la persona infectada, y pues el gato semanas después comenzó a tener los síntomas, ¿no? Esa historia se repitió en otro caso, ¿no? Esto fue en abril de 2021. Y otro caso similar en la misma casa eran los gatos hermanos, ¿no? Entonces, mandamos una serie de pruebas, ¿no? Primero pruebas de rutina, hemograma, radiografía, pruebas de antígeno, etcétera. Y de las muestras nasofaríngeas hicimos las pruebas moleculares. Entonces, probamos los test rápidos de antígeno que venden en las farmacias hoy en día para hacer diagnóstico de COVID-19, y pues nos resultó tenuemente positivo, ¿no? Si ustedes ven acá la rayita, está tenuemente positivo en los gatos que tenían síntomas de COVID-19. Entonces pensamos, bueno, podría ser de repente un positivo, ¿no? Vamos a hacer la prueba molecular. Hicimos la prueba molecular de PCR en tiempo real y detectamos pues con CTs, que es un valor numérico digamos, de amplificación molecular del gen que uno quiere detectar el virus, bien alto, ¿no? Con lo cual nos decía, oye, este está con una carga bastante alta, ¿no? O sea, está infectado. Y para confirmar, hicimos el secuenciamiento genético y detectamos que efectivamente se trataba del SARS-CoV-2, pero la variante lambda, una variante que recién estaba generándose en Sudamérica. De hecho, el laboratorio del doctor Pablo Sukayama nos apoyó en hacer el secuenciamiento, y ya había él notificado que la variante estaba comenzando a circular en Sudamérica, prácticamente en Perú. Y justamente en ese entonces es que estos gatos también salieron positivos a la variante lambda del SARS-CoV-2. Luego, con los sueros que habíamos colectado, que
que sabíamos que los dueños habían tenido SARS-CoV-2, pudimos hacer la serología con un kit comercial en el cual de 41 animales cuyos propietarios tenían COVID-19, encontramos que el 29% era positivo, tenía anticuerpos neutralizantes. Pero como era un kit comercial de humanos, los puntos de corte para establecer positivo o negativo habían sido validados en humanos. Entonces, una actualización de ese punto de corte y pues tuvimos que ajustar la frecuencia encontrada y nos resultó en 17,3%. Es decir, 7 de 41 gatos cuyos propietarios tuvieron COVID-19 presentaron anticuerpos neutralizantes contra el virus. Y luego, como ese kit es un poco caro, tuvimos que estandarizar un ELISA propiamente en el laboratorio. Por más que seguimos las recetas de otros autores, no nos resultó. Y felizmente tuvimos el contacto de un doctor en México que está validando justamente un kit para hacerlo multiespecie, es decir, que puede detectar anticuerpos tanto de perro, de gato, de humanos, entre otros, ¿no? Nos dio su prototipo de kit, lo probamos y encontramos que el 43% de nuestras muestras de suero de gatos diferentes veterinarias atendidas en Lima eran seropositivos, ¿no? Entonces, como conclusiones, hemos encontrado una frecuencia serológica alta en gatos de veterinarias de Lima, el 17% en gatos cuyos propietarios tuvieron COVID-19 y el 43% de gatos en general, ¿no? Cabe recalcar que son gatos atendidos en veterinarios, o sea, no hemos muestrado la población, digamos, en general, ¿no? Porque claro, uno llega al veterinario, su gato o su perro cuando está, pues, enfermo, ¿no? No lo suele llevar cuando está sano, ¿no? Eh, Tuvimos el caso también de gatos dentro de una casa, ¿no? Muchos gatos dentro de una casa. Nos dimos con la sorpresa que no todos tenían anticuerpos positivos, ¿no? Es decir, por más que la persona haya tenido enfermedad y haya tenido un sinnúmero de gatos a su alrededor, no todos desarrollan anticuerpos, ¿no? Eso es algo interesante que se puede explicar de forma inmunológica, ¿no? La seropositividad puede variar de acuerdo al lugar, de acuerdo a las variantes, hospederos, los ambientes, ¿no? O sea, y eso se ve en humanos, ¿no? Se enfermó el tío, ¿no? Contagió al primo, al papá, a los demás, pero de repente a la mamá, a la hija, al sobrino no lo contagió, ¿no? O sea, puede ser problema, puede ser, digamos, una respuesta muy fuerte a nivel inmunitario, puede ser de repente la carga viral, son muchas cosas que de repente todavía no lo sabemos, ¿no? Pero igual son probabilidades. Las mascotas pueden infectarse, lo hemos demostrado en este estudio, pero en baja probabilidad, ¿no? Y también eso es lo que dice la literatura, ¿no? No todas las mascotas se van a enfermar. ¿Las variantes en humanos podrán afectar también los animales? No lo sabemos, ¿no? O sea, al inicio de la pandemia vimos reportes de casos del SARS-CoV original, SARS-CoV-2 original, presente en animales. Hemos reportado la variante lambda, pero ¿qué pasará con las demás variantes, ¿no? Con Omicron, con todas las que están saliendo, ¿podrán afectar? Eso no lo sabemos, ¿no? Tarea por hacer, nos falta de repente relacionar los casos seropositivos con la edad, con el sexo, con la procedencia de los gatos, para ver de repente en qué distritos hubo la mayor cantidad de casos seropositivos, ¿no? Que debería correlacionar, en cierta forma, con la cantidad de casos en humanos, ¿no? Porque la fuente de exposición de las mascotas son los humanos, ¿no? No sucede al revés. Y por supuesto, esto nos llama a la reflexión del enfoque que hay que hacer de una enfermedad, de una salud, ¿no? Que hay que continuar la vigilancia genómica y serológica, eso tiene que ser algo activo, ¿no? O sea, de forma permanente, ¿no? Para ver si las nuevas variantes, para empezar, no afectan a los animales, y también si es que no surgen nuevas cosas que pueden afectar, digamos, a los humanos, ¿no? Entonces, esto de repente es lo que debería trabajarse de hoy en adelante, ya que los virus van a seguir apareciendo. Tenemos ahorita brotes de influenza aviar, que está afectando a mamíferos. Entonces, ¿qué nos espera en los siguientes años, ¿no? Entonces, es un estudio pequeño, pero igual el mensaje es, debemos continuar con la vigilancia genómica y serológica. Y para acabar, bueno, quiero agradecer a todo el grupo que ha participado en este estudio. Son muchas personas, muchos colegas veterinarios que trabajan en clínicas veterinarias, que trabajan en el laboratorio de investigación, produciendo biológicos, y por supuesto también gente en extranjero, ¿no? Que nos ha podido apoyar en hacer este pequeño estudio y que trataremos de publicarlo lo más pronto posible, ¿no? Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias al doctor Luis Jara por su excelente presentación. Nuevamente hacemos recordar de que
la audiencia puede anotar en el chat sus preguntas para que sean respondidas por los ponentes al final de la última presentación. Muchas gracias. Bien, seguidamente vamos a presentar a la doctora Grace Espinosa Pardo, de la Universidad Andina del Cusco. Ella es doctora y magíster en Fisiología por la Universidad Federal de Río Grande do Sul de Brasil y es formada en Psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es investigadora asociada en el Laboratorio de Investigación en Neurociencias, Instituto Científico de la Universidad Andina del Cusco, donde está iniciando una línea de psicobiología del desarrollo. ¿Ok? El título de su ponencia es Influencia del cuidado maternal en el cerebro en desarrollo, como ustedes lo están viendo en su presentación. Adelante, le doy la palabra, doctora Grace Espinosa. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Ok, muchas gracias. Gracias por la presentación y también por esta oportunidad de compartir los trabajos que estamos desarrollando aquí en la Universidad Andina del Cusco. Voy a hablarles un poco de los avances que estamos teniendo en esta línea de investigación, específicamente explorando mediante modelos experimentales la influencia del cuidado maternal en el cerebro en desarrollo. Bien, sabemos por muchos estudios ya correlacionales que el desarrollo saludable del niño es principalmente influenciado por la interacción que tiene con sus primeros cuidadores, principalmente la madre, durante la infancia, la niñez y gran parte de la adolescencia también, y que dentro de la psicología, para establecer la calidad de las relaciones madre-infante, se tiene un concepto de apego que el bebé aprende a preferir y establecer una relación emocional, física con sus primeros cuidadores llamado apego, y que si esta formación es segura en el niño con sus primeros cuidadores, tiene una predicción positiva para el desarrollo en muchos aspectos, muchos dominios del niño, el infante a lo largo de su vida. De modo que las primeras interacciones que se tiene con los primeros cuidadores, principalmente la madre, tiene un gran impacto para el desarrollo socioemocional cognitivo del infante. Y también se conoce que las experiencias negativas que puede haber en este periodo asociados con el apego influencian bastante en el desarrollo, no solo comportamental, cognitivo, sino también deja huellas a nivel del sistema nervioso. Y un ejemplo de eso es relacionado al aprendizaje del miedo condicionado, que se conocen los circuitos que participan en este aprendizaje que involucran la amígdala y la región prefrontal, y que la formación de este circuito es muy sensible a las interacciones, a las primeras interacciones del niño con sus primeros cuidadores, y que la alteración de esto, de esta experiencia, por ejemplo, una negativa experiencia, tiene impacto precisamente en la formación de este circuito. Este es un ejemplo mostrando aquí en la izquierda, por ejemplo, cómo los niños muestran una escena azul, mostrando cómo la activación de la amígdala es mayor respecto al área prefrontal, que es lo normal, mientras que en la adolescencia el prefrontal gana sobre la amígdala, de modo que vemos la barra hacia abajo. Sin embargo, en aquellos niños que han tenido una experiencia limitada de interacción con los primeros cuidadores, como son niños institucionalizados, la respuesta es más acelerada de ese circuito. El prefrontal tiene una ganancia sobre la actividad de la amígdala y se muestra muy parecido al perfil de un adolescente. Entonces, se cree que estos cambios en el circuito se deben a que hay en estas regiones durante ese periodo una gran plasticidad, grandes cambios que están ocurriendo a muchos niveles en este cerebro en el desarrollo, para el cual están ávidos de esa experiencia de la interacción con la madre, lo cual sugiere la existencia de un periodo sensible para esa influencia. Entonces, sin embargo, las definiciones de periodos sensibles que se han descrito para muchos procesos cognitivos, motores, sensoriales principalmente, es descrito como una ventana temporal en el que el desarrollo del cerebro
es más afectado por experiencias en ese periodo, ¿no? Y que genera cambios neurocomportamentales más fuertes por esa influencia a largo plazo. Sin embargo, esta definición es un tanto difícil aplicarla a la influencia del cuidado maternal o al cuidado, a la interacción con la madre, principalmente porque hay muchos procesos involucrados, no hay un solo parámetro específico o un estímulo específico que la madre puede prodigar a su hijo en este periodo. Son muchos sistemas, pero los estudios correlacionales nos dicen que hay una influencia importante para el cual el cerebro es sensible principalmente durante la infancia. Entonces, esto también nos permite decir los estudios experimentales que se han realizado con animales, con modelos animales, explorando cómo la influencia de la madre en este periodo de la infancia puede contribuir a generar cambios a largo plazo, tanto comportamentales como neuronales. Por ejemplo, esto es un ejemplo en ratas mostrando cómo un perfil de cuidado maternal que en las ratas el repertorio de lamer a las crías puede ser más o menos en un grupo o un subgrupo de animales, puede contribuir alterando ciertos receptores que luego van a servir para los estadios reproductivos y el propio cuidado maternal o parental de la madre en el futuro. Entonces, el hecho de que las crías son cuidadas por madres muy lamedoras o poco lamedoras, genera cambios estructurales a nivel de las regiones hipotalámicas. Entonces, y esto es durante la infancia. Asimismo, ya había puesto el ejemplo del miedo condicionado, pero la adversidad, el hecho de criar en un ambiente adverso con pocos recursos, por ejemplo, a una camada de ratas, contribuye para que establezca rápidamente un circuito o se fortalezca el circuito de miedo anticipado respecto a un grupo de camadas control que no tienen esta alteración en las ratas, generando cambios no solo comportamentales, sino a nivel del circuito. Entonces, basado en eso, nuestra idea es explorar la influencia del cuidado maternal recurriendo a modelos que nos puedan permitir perturbar la forma como interactúa la mamá y su infante, en este caso con modelos experimentales. Uno de los paradigmas que existen dentro del área es alterar el material para anidar de la rata, es colocándole tan solo una hoja de papel, toalla, como ustedes ven aquí, a la rata o el ratón, y comparar con la crianza estándar de los animales. Esta característica de anidación genera una perturbación transitoria en la madre, es decir, va a cambiar la forma como van a cuidar a sus bebés, y que eso nos permite explorar como uno de los abordajes que existen para explorar los periodos sensibles y sobre los infantes explorar aspectos comportamentales y neurobiológicos. Y nosotros hemos elegido explorar, hacer estas perturbaciones en un periodo en que los roedores también atraviesan un periodo sensible para el aprendizaje del olor de su madre. Estos animales, los roedores, ratas y ratones, nacen ciegos sordos con limitadas habilidades motoras, pero tienen lo suficientemente desarrollado el olfato como para aprender sobre la identidad de su mamá. Entonces, esto atraviesa un periodo sensible en que el bebé aprende sobre su madre, tiene la capacidad para aprender inclusive cualquier olor asociado con un estímulo táctil, inclusive doloroso. Y ese periodo cierra aproximadamente el día 10. Entonces, este periodo es clave para nosotros explorar, el cual hemos elegido en el roedor. Y caracterizar el repertorio de cuidado de la mamá, que en los roedores altamente conservados, son posturas de amamantación que muestran bien típico, aparecen bien altos en número de eventos al inicio del posparto y luego va decayendo, pero todos ellos permiten mantener a los infantes alimentados, cubiertos de calor, y cuidados hasta que puedan movilizarse, que es alrededor de los 15-16 días que abren los ojos y se movilizan más. Entonces, esos son parte de nuestros registros de observación. Eso es un trabajo previo que hicimos en ratones, comparando dos cepas aquí en Cusco, dos cepas de ratones, también con este protocolo, donde mostramos que independiente de las cepas,
este evento de perturbación del ambiente puede perturbar el cuidado maternal y que esta perturbación tiene efectos sobre los hitos del desarrollo de los bebés, independiente también de las cepas, como reducir la ganancia del peso corporal hasta el periodo del destete, principalmente en las hembras que en los machos, así como atrasar el periodo de abertura de ojos de los bebés. Entonces, recientemente nosotros hemos iniciado esta exploración con ratas, pero en periodos específicos de esos 10 días en que el bebé es sensible al aprendizaje del olor de la mamá. Estamos explorando 4 periodos específicos, el del 2 al 9 postparto, que es el típico que se usa en la literatura, y estamos explorando 3 periodos más para ver cuál de estos periodos es más susceptible de alterar el cuidado maternal, y que si estas alteraciones pueden reflejarse en un impacto mayor o menor en los hitos de desarrollo de los infantes. Entonces, estos son los protocolos experimentales que tenemos de colocar a los animales en esta restricción de material para anidar, que es el LBN, y el grupo control y las ratas que son registradas, las madres, a lo largo de los días postparto, y posterior también, ustedes pueden ver aquí el periodo que dura el protocolo de restricción es la franja amarilla, y posteriormente también hemos observado, hemos hecho registro del comportamiento para ver si realmente es reversible esto. Una vez que vuelven al periodo, a las condiciones estándares de anidación, pueden recuperar el perfil a nivel control del repertorio del cuidado maternal. Entonces tenemos observaciones 2 veces, en 2 periodos en el día y 1 periodo en la noche, y principalmente en la noche se observan los cambios en el que las mamás que pasan por este protocolo incrementan sus posturas de amamantación, en general su cuidado maternal, que las mamás control. Y también para hacer más específico este trabajo, para ver qué transiciones ocurren, entre qué comportamientos transitan estas madres, recientemente un estudiante, Lucero Cuevas, está haciendo un análisis de redes para ver cómo es la estrategia de cuidado de cada madre durante estos periodos, y principalmente eso nos permite discutir en términos del impacto que tiene sobre el infante, en términos de cuán impredecible es el cuidado de la madre, para nosotros pensar qué estimulación sensorial limita a la mamá o no prodiga al bebé en este periodo, de qué se pierde, mejor dicho, de ser estimulado por la madre, así como la fragmentación. Entonces, estos 2 conceptos son importantes para entender cómo la madre influencia sobre el bebé, qué tipo de estímulos son necesarios para el desarrollo de diversos procesos neurológicos comportamentales. Entonces, Lucero está haciendo un gran progreso está haciendo estos análisis. Recientemente acaba de presentar esto en un evento en Argentina. Y los resultados que tenemos sobre los infantes en términos de ganancia de peso corporal y abertura de ojos son bien interesantes. El periodo que dura más tiempo en que la madre está perturbada con este ambiente no tiene efectos sobre el peso corporal día 14 o al término del protocolo, como tampoco en machos y hembras a la abertura de ojos, como el caso que fue encontrado para los ratones. Pero el periodo que dura de 2 al 4, postparto o postnatal, desde la perspectiva de los bebés, tiene una influencia en el peso corporal, tanto al término del protocolo como al día 14. Y una ligera reducción también en el porcentaje de hembras que abren los ojos. Entonces, es una cosa importante que hemos discutido también nosotros. Este periodo de los 4 parece ser relevante para el desarrollo somático de los bebés. ¿Qué otros componentes pueden estar involucrados? Que la mamá pase más tiempo en la noche dentro del nido probablemente perturbe el sueño de los bebés y pueda tener algún impacto en alguna hormona del crecimiento. Entonces, estamos discutiendo estos hallazgos que son sorprendentes también para nosotros. Y los otros periodos, de 5 a 6 o el 7 y 9, no tienen efectos en el peso corporal o en la abertura de ojos de los bebés. Y en estos hitos del desarrollo, lo cual fue diferente lo encontrado para los ratones. Otros parámetros que nosotros hemos explorado son la preferencia al olor del nido. Les decía que a los primeros 10 días el bebé aprende sobre el olor de su mamá, entonces al día 13 ya debería conocer la identidad. Cuando se exponen a un test de 2 opciones, el bebé prefiere el olor de su madre.
que es lo que estamos testando aquí, un olor, el olor de su madre para el control y el que pasan por este protocolo. Los bebés que pasan por ese protocolo durante un mayor periodo de tiempo, de 2-9, son los que menos prefieren el olor de su mamá, así como también tienen más demora para encontrar el pezón de la madre, que a esta edad son, estos comportamientos de aproximación son guiados por el olor. Entonces, este protocolo de mayor duración tiene un impacto en esos dos componentes, en esos dos comportamientos. Mientras que el periodo de duración, el protocolo de duración corta de 2-4, como el de 5-6 o el de 7-9 no tiene ese impacto, lo cual nos asegura también de que este aprendizaje del olor de la mamá dura todo ese tiempo, es una repetición diaria en la interacción con la madre que el bebé va aprendiendo sobre su olor. Entonces, estos periodos cortos tienen aún oportunidades de recuperarse en los siguientes hasta el día 10, mientras que el de 2-9 es mucho más prolongado, probablemente interrumpe mucho más esa interacción de aprendizaje del bebé con su madre. Paralelamente, también estamos explorando otro repertorio en los infantes, que son las ultravocalizaciones. Los bebés emiten llamadas para dirigidas hacia sus madres o sus congéneres y pueden tener diversas frecuencias, duraciones, dependiendo del estado, y también tiene un proceso ontogenético. Entonces, el protocolo que nosotros estamos usando es de potenciación maternal, es registrar al bebé aislado por 1 minuto y luego llevarlo a interactuar con la madre por otro minuto y retornar a registrarlo solo por 1 minuto. Entonces, este segundo registro se considera potenciada por el primer registro con la madre, lo cual puede indicar el nivel de regulación que puede tener en presencia o ausencia de la madre del bebé. Entonces, estas son el espectrograma mostrando el repertorio en el registro aislado del bebé y luego con la madre y luego solo. Entonces ustedes pueden ver cómo las llamadas aisladas, retiradas del nido de los hermanos, son llamadas de alta frecuencia, pero cortas, bien cortas de duración. Sin embargo, cuando vuelven en interacción con llamada, tienen armónicos y son de baja frecuencia, pero de larga duración. Y este es un compilado de tanto el control como el EBN solos en el ISO 1 y ISO 2. Lo que resalta aquí es que las llamadas después de la interacción con la madre, es decir, aquella llamada potenciada, reduce en frecuencia, pero se incrementa en duración, mientras que en el grupo LVN la frecuencia también y la duración ambas se reducen. Entonces, es una comparación mostrando cómo en el ISO 2, por ejemplo, los bebés que pasan por el protocolo siguen llamando en tonos mucho más altos a su madre comparado con los bebés. Y luego también para explorar otras preguntas en torno a este periodo en el que el bebé aprende sobre su madre y hay un periodo sensible sobre ese aprendizaje, de por qué termina ese periodo sensible en el día 10 y no antes, o por qué tiene el bebé la capacidad para aprender sobre el olor de su madre antes y no después. Se han explorado dos hipótesis en la literatura, al cual recientemente hemos contribuido con 2 a nivel del circuito neural, integrando data experimental, registros electrofisiológicos de patch-clamp de las células aquí de la corteza piriforme, contribuyendo a explicaciones ya existentes con otras 2 hipótesis sobre esto, los cuales han rendido también publicaciones del trabajo. Basado en este trabajo, bueno, este trabajo ha sido también recientemente incorporado dentro del estado del arte de revisión en el campo, y basado en este trabajo, Cristel Becerra está explorando si los cambios a nivel de este circuito en este periodo pueden estar relacionados a nivel molecular con la modulación del cloro intracelular, y ella está haciendo experimentos de expresión de genes y de proteínas para explorar cómo cambia a lo largo de este desarrollo los transportadores que extruyen el cloro o que llevan para dentro de la célula. Entonces, eso es un trabajo bien bonito, es parte de la tesis. Cristel es tesista de Prociencia en el que está trabajando en esta pregunta. Bien,
Parte de los trabajos que he presentado sobre la madre es que este protocolo nos permite mostrar que los primeros días del posparto son los más susceptibles de alterar el cuidado maternal y son estos también los que tienen mayor influencia en el desarrollo del bebé, principalmente en el peso corporal y la apertura de ojos, como vimos en el periodo 2-4, y que el periodo más prolongado es el que impacta en otro parámetro que es el aprendizaje del olor y la calidad y la cantidad del cuidado maternal también puede modular las ultravocalizaciones de los bebés. Es otro repertorio que en los infantes estamos explorando en este momento y consideramos que este repertorio probablemente sea un indicador de la sensibilidad a la separación maternal y de lidiar con la respuesta inmediata a esta separación de la madre. Quiero agradecer al grupo de la Universidad Andina del Cusco, del Laboratorio de Investigación en Neurociencia. Trabajamos con el doctor Luis Pacheco y con el doctor Enver Oruro del Laboratorio de Neurocomputación, y las tesistas Cristel Becerra, Lucero Cuevas, y estudiantes de iniciación científica Alondra y Javier. Son las fuentes financiadoras, el CONCITEC, Prociencia y el Instituto Científico de la Universidad. Muchas gracias por su atención. Quedo atento a las preguntas. Bien. Muchas gracias por su excelente ponencia, doctora Grace. Bien, entonces hemos culminado las presentaciones de los 3 ponentes programados para esta mesa y entonces vamos a pasar a la etapa de preguntas que seguramente ustedes han podido escribir en el chat. ¿Ok? Vamos a darle lectura a estas preguntas, ¿no? Quiero hacerles recordar de que las preguntas, las respuestas de los ponentes, y para la respuesta tienen un tiempo de 4 minutos para poder responder a las preguntas y además pueden hacer algún comentario adicional, ¿no? Sobre su tema. ¿Ok? Bien, hay una pregunta para el ponente Silver. Dice, no sé si está, correcto, ya está, ya aperturó su cámara. Dice, la profilaxis preexposición se realiza también en pacientes portadores de VIH que buscan casarse y tener hijos en forma natural. Esa es la pregunta, profesor Silver. ¿Qué tal? Nuevamente buenas tardes. Gracias por la pregunta. Bueno, en realidad, si la persona ya es portadora del VIH, ya no podría tomar profilaxis preexposición, ¿no? Porque obviamente lo que busca la profilaxis preexposición es evitar el contagio de VIH, ¿no? Entonces, si sé más bien que había una norma técnica, o bueno, hasta hace poco que proponía el uso de PrEP para parejas de personas VIH positivas, ¿no? O sea, justamente para evitar la transmisión. Pero ya si estamos hablando de personas portadoras de VIH, obviamente ya tienen la infección y más bien tienen que recibir un régimen de tratamiento, el TAR, ¿no? El tratamiento antirretroviral. Y es un esquema completamente diferente, ¿no? Okay. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, para el mismo ponente, ¿qué efecto en cuanto a carga viral produce la profilaxis con antirretrovirales en portadores de VIH? ¿Debe ser continuo e intensivo para portadores que busquen casarse y tener hijos en forma natural? Okay. Bueno, obviamente para poder entrar en el régimen de PrEP diario, las personas deben de mostrar una prueba negativa de VIH, ¿no? Entonces, es una de las cosas que hicimos en el estudio, ¿no? Era una prueba de serología, una prueba de anticuerpos y antígenos negativa, y aparte hacíamos una prueba molecular negativa, una prueba molecular, y obviamente si la persona era negativa, entraba al estudio. En otros países también utilizan igual pruebas moleculares de VIH para asegurarse que realmente
bueno, o mejor dicho, con la mayor certeza posible puedan considerar una persona negativa y pueda entrar al régimen de PrEP, ¿no? Han habido casos en las que a personas con infección muy temprana de VIH ingresaron tanto a estudios o a programas de salud pública de PrEP, y efectivamente, bueno, la PrEP reduce la carga viral, ¿no? La hace indetectable, pero eventualmente o sea, el tratamiento de PrEP, como las personas se vienen monitoreando cada 3 meses, igual eventualmente la persona va a seroconvertir, ¿no? O sea, y va a tener una prueba de anticuerpos positiva luego de que ha estado en el régimen de PrEP, entonces igual va a pasar, se va a interrumpir la toma de PrEP o el esquema de PrEP y va a pasar a recibir, va a entrar el programa de tratamiento antirretroviral, ¿no? ¿No? Que son dos cosas diferentes. Si bien la PrEP usa antivirales, pero los fines son completamente diferentes, ¿no? La PrEP es prevención y el tratamiento retroviral ya es manejo y monitoreo, ¿no? Nada más de la infección, y va cambiando los esquemas según el perfil de resistencia que se va desarrollando, ¿no? Bien, bien, muchas gracias. Muchas gracias al ponente Silver Vargas. Bueno, al ponente Luis Jara, eh, si fuera tan amable de prender. Ajá, listo. Eh, hay una pregunta sobre si el pelaje de las mascotas, en este caso de los gatos, eh, puede ser, digamos, puede comportarse como un fomite, ¿no? O como un vector, ¿no? Eh, ¿Eso es posible? Eh, no del todo, porque, digamos, el virus tiene que ingresar a las células del huésped, ¿no? O sea, no es que se reproduzca previamente en un insecto o en un artrópodo para que sea un vector, ¿no? Entonces, el tema de vector es descartado por naturaleza del virus. Como fomite, o sea, teóricamente podría ser, pero en la práctica no sucede, porque uno se contagia porque el virus tiene que ingresar a través, digamos, de las micropartículas, los aerosoles, cuando uno estornuda, cuando uno habla, ¿no? Entonces, en el caso de que esté en el pelaje, eh, no va a tener ese impulso para poder llegar, digamos, hacia eh, el tracto respiratorio, ¿no? Y por otro lado también, la carga va a ser muy baja, ¿no? O sea, si está en el pelaje, eso rápidamente se va a eliminar, se va, digamos, a disolver, ¿no? En cambio, con un estornudo, cuando uno habla, está expulsando cantidades de partículas virales una persona, digamos, infectada, ¿no? Por otro lado, también los animales siempre están acicalando, se están lamiendo. El virus no se replica tanto vía entérica, sino vía respiratoria. Entonces, en teoría todo es posible, pero en la práctica no funciona, digamos, como un fomite la transmisión a través del pelaje. Ok. Muchas gracias, Luis. Bien, hay una pregunta para la doctora Grace. Eh, Dice, esos efectos de restricción que modifican el comportamiento maternal pueden relacionarse con la pobreza. Gracias por la pregunta. Sí, de hecho es considerado un modelo de pobreza, de escasez de recursos, y que no solo per se el ambiente empobrecido puede influenciar directamente al infante, sino el impacto que tiene sobre el cuidador o la madre, entonces, que es la perspectiva que nosotros estamos siguiendo, ¿no? Entonces sí, puede ser usado así, y experimentalmente se usa para explorar preguntas en torno a la escasez de recursos y el impacto que tiene en la relación madre-infante en los primeros días de nacido, en la niñez, etcétera, ¿no? Con modelos experimentales. Gracias por la Ok, pregunta. ok. Muchas gracias. Bueno, no hay más preguntas en el chat, de tal manera que agradecemos infinitamente por su tiempo, su participación, a toda la audiencia y en especial a los ponentes, a los excelentes ponentes que hemos tenido. Y bueno, los animamos a que sigan en esa labor de investigación
para poder aportar a la ciencia, ¿no? En el Perú. Muchas gracias a todos. Muchas Eh, gracias. hay Buenas hay tardes. una, Gracias, buenas a tardes. ver, por favor, a la audiencia, hay un mensaje en el chat de los organizadores. Se les solicita completar sus datos en el siguiente formulario que está en el chat de registro de participación. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Hasta muchas luego, buenas gracias. tardes. Buenas tardes. Justo. Procedemos a cerrar la mesa con la señorita